Doy la palabra ahora al doctor Alberto Olaya para que nos hable del tema de los trasplantes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo quiero informarles, yo soy oncólogo pediatra. Sin embargo, agradezco la oportunidad porque desde hace ya muchos años conozco a Francisco y a Sara desde hace más de 20 años y me dieron la oportunidad de hacer este trasplante y confiaron en nosotros en el instituto hace más de ya 15 años, 14 años y bueno, esto es un privilegio el poder estar aquí porque he sido un fiel, iba a decir mudo, pero no, sí me ha tocado hablar, de este esfuerzo y el primer esfuerzo por hacer diagnósticos oportunos y cómo ha crecido hasta llegar a este punto de la terapia génica. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Rápidamente, nada más para contextualizarnos todos y saber qué es un trasplante. Bueno, el trasplante es la sustitución de una celularidad hematopoyética, esto es la sangre que se forma en nuestro tuétano, en nuestros huesos. La podemos sustituir cuando esta es deficiente, y esta puede ser deficiente por diferentes causas. Puede ser una causa neoplásica, o sea, cáncer, que es lo que más vemos, leucemias, como ya se mencionó, pero sin embargo también dentro de, en estas sangres subsisten o coexisten varios subsistemas que tienen que ver con la coagulación y que tienen que ver con el sistema inmunológico. Entonces también podemos sustituir a estas células no solamente cuando están enfermas, sino también cuando están ausentes o son disfuncionales, por otras que son normales y que habitualmente proceden de un donante sano y que es compatible. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, ¿cómo hacemos un trasplante? Lo primero es tener una indicación, y esto puede ser cualquiera de estas enfermedades que ya les mencioné, y lo más importante es tener un donante, un receptor, o sea, el enfermo que requiere el trasplante, pero para hacerlo no podemos hacer nada de lo que sigue si no tenemos un adecuado donante que nos permita obtener, en este caso, el tejido, que es el tejido hematopoyético, las famosas células madres, llamadas en nuestra legislación células troncales, y posteriormente, a diferencia de los que trasplantan órganos sólidos, nosotros no podemos entrar y quitar un riñón, sino porque el tejido hematopoyético pues vive en el tuétano. Entonces lo que hacemos es destruir el tuétano enfermo, como aplicando quimioterapia, radioterapia o algunas terapias biológicas. A eso le llamamos acondicionamiento. Lo que sigue. Y posteriormente hacemos la movilización y la cosecha, o sea, así como sembrar, así como los campesinos siembran la tierra, nosotros cosechamos las células y posteriormente las sembramos. La que sigue, por favor. Y estas células las podemos obtener de diferentes fuentes, ya sea de la sangre periférica, de la sangre de cordón umbilical o de la propia médula ósea del donador sano. Y la que sigue. Y finalmente, a través de un catéter que llega a un vaso grueso que está en nuestro organismo, circula por la sangre y las células regresan a su lugar de origen, que es la médula ósea, que es el tuétano, y ahí comienzan a regenerar y a reconstituir nuevamente este sistema hematopoyético donde está incluido este nuevo sistema inmunológico que de tanto se ha hablado. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un poco gráfico para que ustedes vean. Por algún motivo estas células llegan a través de la circulación, como se ve al fondo a la izquierda, llegan otra vez a su casa, que es el estroma medular, que es la cama donde viven, y ahí reconocen una serie de receptores y contrarreceptores, se vuelven a anclar a ellos. Y la que sigue. Y finalmente estas nuevas células comienzan a formar toda la sangre que necesitamos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y dentro de estos glóbulos blancos pues las células que componen el sistema inmunológico. La que sigue. Y bueno, esa es una de las pruebas que hace la doctora Espinosa en el Instituto Nacional de Pediatría. El de arriba es el paciente y el de abajo es un control sano, y ustedes pueden ver cómo la gráfica tiene las mismas características. ¿Esto qué significa? Que las células que le hemos implantado no solamente recuperan en número, sino también recuperan la función para la que están diseñadas, y esto le permite a los niños reintegrarse a una vida lo más normal posible. ¿La que sigue?
¿Qué necesitamos para hacer trasplantes? Pues necesitamos, como les dije, lo puse en rojo, lo más importante es tener al paciente en condiciones óptimas, tenerlo en el momento correcto para que el trasplante sea exitoso y además tener un donador que sea compatible. Todos nosotros estamos hechos de la mitad de la información genética de nuestra madre y la mitad de la información genética de nuestro padre. Por cuestiones genéticas, solamente el 25% de nosotros tendrá un donador en un hermano compatible. Y además pues necesitamos tener una infraestructura y los insumos necesarios, necesitamos retener los recursos humanos y evidentemente tecnología. Y si bien hay medicamentos que van bajando de precio, también hay medicamentos que van surgiendo y van incrementando los costos, o hay nuevas tecnologías y nuevas estrategias que tenemos que implementar para obtener buenos y mejores resultados. La que sigue, por favor. Y vean, esto es la ruta crítica que nosotros, que en el mundo en general se toma cuando un paciente tiene la necesidad de un donador. La primera elección es buscar un donador familiar dentro de la familia, sin embargo esto sucede solamente en 20 a 30% de los casos, como les mencioné. ¿Cuánto nos cuesta en México desde que localizamos un potencial donador hasta que lo utilizamos? Esto nos cuesta alrededor de $385 americanos. Cuando en el mundo, como en Estados Unidos y en Europa, su segunda elección es buscar un donador no relacionado en los famosos bancos de donadores, en donde la principal población es caucásica por obvias razones, la población las minorías étnicas donde se encuentran los hispanos, nosotros los mexicanos, solamente representamos al 10 y 20%. Cuando nosotros necesitamos traer células del extranjero, el costo de la obtención de las células desde que iniciamos el proceso de búsqueda hasta que infundimos estas células, solo las semillas que vamos a infundir, es de alrededor de $45,000. Y cuando no tenemos un donante, esto en México sucede sobre y alrededor del 70%. Quiero mencionarles que hay instituciones en el sector salud que solamente ofrecen la primera alternativa de trasplante, la de donador relacionado, y que cuando el paciente no tiene un donador dentro de su familia, aunque tenga la enfermedad, automáticamente se le desecha o se le niega la posibilidad de poder acceder a un trasplante. La que sigue. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros en México? La falta de estos donadores no relacionados y de estos bancos que ya se mencionó, nos obligan o nos han obligado a desarrollar una estrategia y brincarnos el paso intermedio e irnos al tercer paso para hacer una segunda elección, y entonces utilizamos lo que nosotros llamamos donadores alternativos. Los donadores alternativos son la sangre de cordón umbilical o el trasplante haploidéntico. Rápidamente les diré que cualquier cosa que nos separe de la izquierda, o sea, del modelo inicial, que es la primera, y nos vaya alejando de evidentemente repercutirá en los resultados. Conforme nos vamos separando de este modelo ideal, los resultados van decayendo y no son los óptimos, y la supervivencia, que es lo que nosotros buscamos con una adecuada calidad de vida, se ve mermada, y desafortunadamente pues tenemos que brincarnos el paso 2, que es casi y tiene los mismos beneficios que el paso 1. La que sigue. La que sigue. Bueno, entonces nosotros en México, ¿qué tenemos? La estrategia para este 70%, que es la mayor parte de nuestra población, de bancos de sangre de cordón. En México hay 4, el Banco del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, el Centro Médico Nacional La Raza tiene un banco, el Hospital Universitario de Monterrey y Donormo, que es un banco de la institución privada, de una fundación como esta, que da un servicio público. Lo curioso es que los 4 son independientes y no funcionan en red. O sea, cuando yo busco un banco a nivel internacional, con una sola búsqueda, yo englobo a todo el mundo y no importa dónde esté la unidad, si está en Bélgica, si está en Chile, si está en Japón o si está aquí mismo en México, la base de datos me arroja esa información. Apenas estamos iniciando la colaboración entre nuestros 4 centros más grandes, 4 centros, para que cuando yo haga una búsqueda en un solo banco, ellos mismos se encarguen de ver si en el reservorio de otro banco existe una unidad potencial, porque no se trata de que el Banco de la Raza nada más surta al Seguro Social,
que el del Centro Nacional nada más surta a la Secretaría de Salud y así. Entonces, lo que estamos haciendo es formar una red de colaboración que está en fase incipiente. Y bueno, lo que hemos sustituido y hemos utilizado es el programa de trasplante haploidéntico con depresión con ciclofosfamida o con depresión con inmunomagnetoselección, que es una forma muy compleja de separar los linfocitos T, las células que se encargan de la enfermedad de injerto contra huésped, que es la complicación más grave del trasplante y que en ocasiones es tan grave o más grave que la enfermedad de base. Por eso es que se le conoce a esta complicación así, propiamente como otra enfermedad. En ocasiones le quitamos una enfermedad al paciente y se la sustituimos por una enfermedad que en ocasiones puede ser menos grave, pero que en formas desarrolladas, estadios avanzados, es tan grave o más grave que la misma enfermedad por la cual la trasplantamos. La que sigue, por favor, me voy a ir más rápido. Bueno, en esta publicación que hicimos en el Bone Marrow Transplantation en el 2011, todos estos autores que somos, involucra autores tanto del Seguro Social, del ISSSTE, del sector salud en diferentes estados de la República, hicimos un análisis y los costos del trasplante de células hematopoyéticas en nuestro país puede variar tanto desde los $150,000 hasta, desde los $15,000 hasta los $100,000. Y esto va a depender básicamente de todo esto que les mencioné, la disponibilidad del donador o los resultados y las complicaciones que se presenten, y cuánto nos vayamos separando de ese modelo inicial que les mencioné. Les voy a presentar algo que es interesante, que son los resultados que evaluamos estos mismos centros y recientemente nos juntamos para evaluar cuántos pacientes y qué pacientes hemos trasplantado en México. Nos reunimos más de 11 centros, 2005 al 2013, y fíjense, es muy poco, en 11 centros solamente 47 trasplantes. Ya se mencionó esto, básicamente la experiencia más sustancial es la del instituto. La mayor parte de los centros que colaboraron ofrecían 1 o 2 o 3 o 4 pacientes, porque infortunadamente en la mayor parte de los centros que hacen trasplante se hacen para enfermedades hematológicas u oncológicas, pero no para otro tipo de enfermedades que no sean cáncer o que no afecten, finalmente los glóbulos blancos también son sangre, pero que no sean inmunodeficiencias. Entonces, 34 pacientes se trasplantaron con sangre de cordón umbilical, por obvias razones. 70% no tienen donador, y en nuestro país la sangre de cordón umbilical es el primer acceso que tenemos para una fuente de un paciente que no tiene donador. 4 fueron donadores relacionados y 9 fueron de donador de sangre periférica. Y la que sigue, aquí rápidamente están los centros que participamos en este estudio. Como ven, hay centros tanto del sector de la Secretaría de Salud, como del ISSSTE, como del Seguro Social, e inclusive un centro privado. La que sigue. Y bueno, estos son parte de los resultados. Quiero la sobrevida global, que es la gráfica que está hasta arriba, de este grupo de pacientes estudiados fue de alrededor del 70%. Podría parecer satisfactoria, pero en países desarrollados, con más desarrollo en este tipo de enfermedades, la supervivencia está por arriba del 90%. Y vean aquí lo interesante, en la última, en la que está más abajo, en aquellos pacientes que tenían un donador familiar dentro de su familia, o que tuvimos acceso a un donador no relacionado, la supervivencia fue muy cercana a este 90%, mientras que los que fueron trasplantados con sangre de cordón, es la línea verde que se ve abajo, la supervivencia cayó alrededor del 50%. Entonces, el no tener un donador adecuado impacta directamente en la posibilidad de que los pacientes se puedan beneficiar de este tipo de tratamiento. La que sigue. La que sigue. Vean, esta es la productividad de nuestro centro en el Instituto Nacional de Pediatría desde el 2002 al 2015, y ustedes pueden ver cómo hemos en los últimos años, como lo mencionó el doctor Espinosa, hemos incrementado de manera muy importante la atención de este grupo de niños, de tal manera que hoy ocupa la segunda causa de trasplantes en el instituto, y tenemos la fortuna de tener a la doctora Nideida Ramírez, que es una inmunóloga formada en el instituto, que se formó en trasplante en Canadá, como parte de nuestra unidad y específicamente con su expertise volcada a este grupo de pacientes. La que sigue. Y vean, yo creo que es muy importante siempre que el tener información, y que esta información sea propia y no estar tomando decisiones sobre las informaciones realizadas en otros centros. Y vean cómo las características pretrasplante que más impactan en nuestro grupo es el tiempo de referencia.
media de 270 días en un rango que va de 1 hasta 1900 días. Esto es, una vez que el paciente fue diagnosticado, ¿cuánto tiempo tardó en llegar al centro de trasplante? ¿Por qué es importante? Porque este es un factor predictivo para el beneficio del trasplante. Cuando trasplantamos a los niños de manera oportuna y temprana, esto repercute en un buen resultado. Tiempo de espera, este es otro que nos pega mucho. La media es de 280 días, con un rango que va de 112 a 304 días. El promedio global a nivel mundial debería ser para este grupo de pacientes de no más de 90 días una vez que llega al centro de trasplante. La edad del diagnóstico es un factor que pega directamente en la supervivencia. Menores de 6 meses 8% solamente, mayores de 6 meses de 6 meses a un año al 12%, y mayores de un año, como ya se mencionó, más del 82%. ¿Por qué es importante? Porque hay enfermedades donde trasplantar a los niños antes de los 6 meses prácticamente les garantiza que se curen, curarlo y tratarlos antes del año, más del 90% se pueden curar. Pero cuando se trasplantan en etapas avanzadas o en estadios tempranos de su enfermedad, esto causa menor supervivencia. ¿Y esto en qué repercute? Que los pacientes, cuando llegan al trasplante, el 66% de los pacientes tenían infecciones severas antes del trasplante, como neumonías recurrentes. ¿Sí? ¿La que sigue? Esta es la fuente de sangre, la fuente de células que utilizamos, y vean que lo que les mencioné, más del 70% de nuestros pacientes tuvieron que ir a trasplantes haploidénticos o a trasplantes de sangre de cordón umbilical, y solamente el 24%, 21% con un donador relacionado, y vean como menos del 3% tuvieron acceso a un donador de células obtenidas de un banco, habitualmente del extranjero. ¿Por qué? Por la limitante del costo. La que sigue. Esto es lo mismo, la que sigue rápidamente, y vean, es la falla ¿qué es lo que trae el que hagamos este tipo de trasplantes que no son la primera ni la segunda elección? Un incremento muy importante en que haya falla de injerto, y la falla de injerto implica tener que rescatar a estos niños con un segundo o hasta tercer trasplante, y esto incrementa los gastos de manera muy importante. La que sigue. La que sigue. Y bueno, evidentemente si fallamos en el trasplante, que puede ser curativo para estos niños, pues esto incrementa la posibilidad de que estos niños mueran de manera importante. La que sigue, por favor. La que sigue, voy a ir más rápido. Esto es también, el no tener la fuente correcta, pues incrementa el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, y esto está asociado con el inicio de trasplantes haploidénticos con ciclofosfamida para este grupo de niños, cosa que antes no hacíamos. La que sigue, por favor. Hoy hacemos también depresión con diferentes estrategias, CD19, CD3, la que sigue. Y bueno, ¿cuál es el diagnóstico situacional? Tenemos todavía, aunque hemos mejorado en el diagnóstico, aún la referencia sigue siendo tardía, el tiempo de espera para el trasplante es muy prolongado, y tenemos una falta de donadores HLA idénticos o no emparentados, una alta frecuencia en el uso de donadores alternativos de más del 70% con sangre de cordón umbilical y haploidénticos, lo que incrementa el riesgo de falla de injerto y el aumento de la mortalidad relacionada al trasplante. Una falta de acceso a medicamentos carentes en el país. La que sigue, por favor. Rápidamente, la que sigue. Si bien la que sigue, la sangre de cordón tiene muchas ventajas, también tiene sus limitantes, al igual que el trasplante haploidéntico. Y vean cómo esto no lo escribo yo, está escrito en la literatura internacional: mayor mortalidad relacionada al trasplante. La que sigue, lo mismo, la que sigue. Para el trasplante haploidéntico, la falla al implante y un mayor riesgo de infecciones, además de injerto contra huésped, lo cual nuevamente incrementa los gastos. La que sigue. ¿Qué necesitamos? Cuando también además tenemos retardo en el diagnóstico oportuno, uno de los impactos más importantes es el aumento de las infecciones graves. Si nosotros diagnosticamos oportuno, disminuimos las infecciones graves como tuberculosis, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y neumonías por bacterias gram negativas y Clostridium. Menor afección orgánica previa al trasplante, mejores resultados. La que sigue, ya vamos a terminar. Cada sistema de salud tiene diferentes coberturas. ¿Sí? Sin embargo, son muy buenas. En el 2004, cuando iniciamos esto, 2005, para el 2006 teníamos cobertura para niños con inmunodeficiencias, sin embargo, ninguna es todavía satisfactoria y completa que pueda garantizar la atención oportuna. La que sigue, por favor.
no tenemos, ¿cuáles son las limitantes de los programas? No tenemos un registro nacional de donadores no emparentados, y esto es algo que nos impacta mucho. O sea, países como Brasil, como Costa Rica, como Chile, como Argentina, tienen ya donadores. El que tenemos en México, Brasil en 4 años reunió más de 60,000 donadores no relacionados. Esto es un registro, no hay que tener la sangre, no hay que tener nada conservado, es un registro. Nada más yo voy, me registro, y el día que mi sangre hace match, hace concordancia con un potencial enfermo, podemos obtener esa sangre.